nombre es Marley Fernández. Les vengo a hablar sobre lo que es el derecho internacional privado y su aplicabilidad. El derecho internacional privado, en un sentido estricto, determina el cuándo, el por qué y cómo deben ser dichos procedimientos. Dentro de la naturaleza sustantiva y de carácter procesal, esto pueden ser o resolverse de manera independiente y también pueden aplicarse leyes extranjeras. Estas dos demuestran un estrecho vínculo entre el tratamiento y la solución. Cada una de ellas se distingue en dos aspectos fundamentales, uno de carácter sustantivo y otro de carácter procesal, resaltando dos aspectos fundamentales, la cual es la naturaleza o la calidad del derecho extranjero, que esto es saber si es el mismo un derecho por sí solo, y la segunda, el tratamiento procesal, que de manera del derecho extranjero corresponde a su aplicación u oficio, o si solamente debe ser judicialmente aplicado. Ha sido delegado o ha sido aprobado por alguna de las partes, es decir, este procedimiento debe ser establecido o aprobado por ambas partes. Del contrario, tiene una naturaleza fántica, es decir, si es un hecho. Por otra parte, les voy a comentar lo que es la naturaleza del derecho extranjero aplicable. Es constante un objeto básico del derecho internacional privado. Este consiste en determinar la norma jurídica competente para regir una relación concreta cuando esta última conecta con dos normas jurídicas o con dos ordenamientos jurídicos diferentes. Y estos dos ordenamientos jurídicos son nacionales. Ahora bien, la norma jurídica extranjera puede encontrar aplicaciones como norma conflictual o formal, o bien como una norma material para comprender la problemática de dicho objeto. Es necesario compartir lo que son las premisas de la norma jurídica extranjera. Estas son aplicables o es material o no formal, pues este último caso se daría cuando se da lo que llamamos el reenvío en este último lugar, estableciendo, citando lo que establece el autor Arellano García. Él nos comenta que el legislador en cada estado determine con exactitud que cuando se refiere a la aplicación del derecho extranjero, debe entenderse que fue aplicable el derecho extranjero en lo que es lo material y en lo conflictual. Esto lo establece Arellano García. Por otra parte, tengo lo que nos dice el autor Goldsmith. Este se pronuncia al respecto con los siguientes términos, la cual establece que es el objeto de referencia del derecho internacional privado. Es el estado real, jurídico, de un país extranjero. Es decir, que el derecho internacional privado no se refiere sino a un cuando indica el derecho extranjero, la aplicación del derecho como tal, ya antes mencionado, y su apreciación de la doctrina. El fundamento de esta aplicación de una ley distinta de la territorial para regir una relación en el que se involucra el elemento extranjero, siempre el material y la discusión esencial de la doctrina. Batifoll nos establece también que la ley extranjera no se incorpora al sistema del foro, sino que se aplica en tanto que la ley extranjera no se está reconociendo autoridad al legislador extranjero con la aplicación de su ley. Esa ley que dice dicho autor es aplicada bajo el orden del legislador francés y como es un hecho observado, es decir, despojado del elemento imperativo del extranjero. Por otra parte, debo mencionarles lo que son las teorías, la cual resaltan dos importantes teorías, como ya les mencioné. Estas teorías del uso jurídico, que se ubica en una posición intermedia entre las llamadas teorías normativas y las teorías vitalicias. Esta teoría en las cuales se declara aplicable a una controversia del derecho extranjero,
hay que darle suma importancia y relevancia a lo que es el tratamiento del fondo, que con máximo grado de probabilidad le daría el juez del país cuyo derecho ha sido declarado aplicable a sí mismo. En apoyo de esta orientación, se dice que es una más importante contribución de dichas teorías. El uso jurídico es haber separado con rigor el problema o la naturaleza del objeto de referencia de la norma indirecta. De importancia, el tratamiento de este objeto en el proceso. Estas teorías ya fueron las antes mencionadas, la normativa y la vitalicia. En cuanto al objeto de referencia, se opone la teoría judicial o la teoría jurídica del uso jurídico extranjero. En efecto, se considera como contrario el derecho internacional público, que un país intente crear derechos de otro país. Al contrario, no hay objeción de la norma que nos indica el uso jurídico. El uso jurídico extranjero en este caso, es decir, el ordenamiento del juez indica, o es decir, el tal y el cómo, si se resolviera en el país el origen de la norma indicada, por tanto un hecho, o no de hecho, sino de derecho, por exigir al juez la verificación de un juicio de probabilidad y no aplicación de la norma jurídica. En este sentido, se puede señalar que hay determinadas teorías del uso jurídico extranjero. En la doctrina, aparentemente, si se puede decir, encontramos lo que es el fondo dimisible o admisible. Ello ocurre, para empezar, con la oposición innegabilidad entre el objeto referido por la norma del derecho internacional privado, como es el derecho extranjero, y quien estima que el uso jurídico extranjero, aunque ha sido variado en varias formas, esta teoría se establece a la primera doctrina, cual identifica el derecho extranjero como una norma como tal, sino que encuadra en este término la norma interpretada por la ciencia y la jurisprudencia, aunque este último representa la norma en una entidad jurídica y no de hecho. La doctrina venezolana, por otra parte, es especializada mediante aplicación de leyes extranjeras, nos obliga a los jueces, que esta consiste en investigar la representación de sí misma, como lo haría con la ley